médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, en los cursos de Metodología de la Investigación. Tiene maestría en Epidemiología, Salud Pública, Gestión y Medicina Familiar. También es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad César Vallejo de Piura y también es consultor de proyectos de investigación del Departamento de Virología para la Vigilancia Epidemiológica del Programa de Vigilancia del Virus Respiratorio y de la Unit Stage Marine Research, Centro Namrusur, Lima, Perú. Doctor, muchas gracias por aceptar dar la ponencia el día de hoy. Le doy pase y también para que pueda compartir e iniciar con la ponencia del día de hoy. Bien, jóvenes, primeramente para agradecer que me hayan invitado a compartir estos conocimientos sobre una parte muy crucial, ¿no? En la investigación, que es la, saber elegir un tema, ¿no? Y en un contexto, ¿no? de conocimiento, ¿no? Entonces vamos a trabajar esto, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué cosas, qué es lo mejor que podemos, o cuál es el mejor tema que podemos elegir, ¿no? Hay una manera de saberlo. Y la otra es cómo encontrar literatura en las revistas indexadas que están en línea, ¿no? Por internet. Y cómo esto vincularlo a nuestro proyecto o a nuestro, de repente, paper o artículo científico que estemos escribiendo, ¿no? Bien, vamos a trabajar el tema. Voy a compartir pantalla para ver este tema, ¿no? Voy a compartir toda la pantalla para poder compartir otros programas. Bien, entonces comenzaremos. Sí, esto por acá arriba. Bien, entonces esto lo escondemos porque estorba. Este también lo ponemos por acá porque estorba. Bien, ahora sí. Entonces, mi tema es búsqueda bibliográfica básica y avanzada y el uso de gestores bibliográficos, ¿no? Y cómo elegir temas relevantes y novedosos, básicamente en investigación médica. Este es el tema que nos interesa, ¿no? El, el, este, el asunto es de que no se trata solamente de saber buscar, saber usar gestor bibliográfico, ¿no? Sino esto se tiene que hacer en un contexto de un tema que sea relevante, ¿no? Novedoso. Y sobre todo que lo que escribamos pueda ser publicable, ¿no? Si es posible, en una revista científica indexada y lo que encontremos puede ser conocido pues, en el mundo científico, ¿no? Entonces, este tema, esta parte es muy clave, esta es la clave, este es un eslabón que une la idea que tenemos de algún tema con la posibilidad de hacerlo, de lograrlo, ¿no? Y decidir ampliar el tema. Después de escuchar esta charla, vamos a estar en capacidad de, primeramente, cómo hacer una búsqueda de exploratoria inicial, ¿no? Para ver si el tema que hemos elegido vale la pena, ¿no? O no vale la pena investigarlo, ¿no? Y también ver si un tema ya está sobre investigado, ¿no? Y vamos a ver después que hay una manera de buscar estratégicamente información utilizando el acrónimo PICO, ¿no? Usar algunos términos científicos internacionalmente establecidos, ¿no? Que son los operadores booleanos, ¿no? Y unos conectores, que son los operadores booleanos, correctamente para configurar una búsqueda bibliográfica, ¿no? Y por supuesto, lo que encontremos y en el momento citemos, ya sea para redactar un proyecto de investigación, ya sea para redactar una tesis, ¿no? O ya sea para escribir un artículo científico, vamos a ver la importancia que tiene saber manejar algún gestor bibliográfico básico, como mínimo, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? De esto vamos a tratar de conseguir estas habilidades. Entonces, el propósito de esta conferencia es cambiar la mentalidad, ¿no? Tengo una idea interesante por investigar, ¿no? Y lo cambiamos, ¿no? Por como debería ser, ¿no? Tengo una pregunta original que es relevante y que es publicable
cuando yo le encuentre respuesta, por supuesto, mediante una investigación científica, ¿no? Eso tenemos que evolucionar, ¿no? De una idea interesante a una pregunta original relevante y publicable, ¿no? Eso. ¿Qué es lo que se observa, no? Como errores más comunes cuando alguien se inicia haciendo investigaciones, ¿no? Especialmente en el mundo médico, ¿no? Los médicos generalmente comenzamos con un caso interesante, una curiosidad clínica, ¿no? A veces hay casos interesantes que se presentan, ¿no? Y por ahí nace la idea de hacer un estudio, ¿no? Forma típica de un cuadro clínico, una respuesta inesperada de un fármaco, etcétera, ¿no? O una curiosidad clínica, ¿no? Porque querer investigar, ¿no? Eh, o la aparición de una técnica nueva, ¿no? Y queremos ver si funciona o no. Y muchas veces una experiencia personal, ¿no? Es lo que a veces hacemos, ¿no? Como la mayoría comienza, ¿no? En el mundo médico. Pero, ¿qué pasa, no? Que no se verifica si lo que yo pienso hacer ya fue respondida, ¿no? O fue mejor respondido de lo que yo planteo responder, ¿no? O ya fue refutado lo que yo quiero estudiar, ¿no? Y sobre todo hay que verificar si o lo que yo quiero aportar de nuevo conocimiento, ¿no? O la investigación, tiene espacio para aportar algo nuevo, ¿no? Por eso la idea es, eh, antes de diseñar un estudio, tenemos que diseñar la búsqueda, ¿no? De bibliografía o la búsqueda del conocimiento ya acumulado sobre el tema que vamos a desarrollar, ¿no? De esto se trata, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si un tema ya está muy investigado? En el lenguaje argot criollo le decimos, está muy triado. Primero hay que hacer una búsqueda exploratoria estratégica, ¿no? Hay varias plataformas que pueden servirnos de base, puede ser PubMed, Google Scholar, Scopus, Cochrane Library, depende del tipo de diseño. Yo creo que Google Scholar podría ser es un metabuscador que cuando yo tengo una idea de investigación, ¿no? Y esa idea la busco en Google Scholar, me va a permitir ver qué tanto se ha estudiado de ese tema, porque Google Scholar, por ejemplo, te jala información de PubMed, jala información de Scopus, jala información de Cochrane y jala información de tesis, de pregrado, de posgrado y de literatura gris y todo lo que se ha estudiado, ¿no? Entonces es un metabuscador. Yo creo que el Google Scholar puede ser una buena para comenzar una primera exploración, ¿no? En búsqueda exploratoria, ¿no? Y luego ya con los demás, ¿no? Un tema se dice que está muy investigado. ¿Cómo nos damos cuenta cuando buscamos? En Google Scholar, en cualquiera de los 4 o 5 buscadores que he visto ahí, ¿no? Estos, PubMed, Scopus, Cochrane Library, son indexadores de revistas y artículos científicos que tienen, por ejemplo, PubMed tiene más de 50.000 artículos, Scopus tiene más todavía, ¿no? Cochrane Library, por ejemplo, es especializado en ensayos, revisiones sistemáticas, ¿no? Y metaanálisis, ¿no? Es lo que más tiene, que la mejor evidencia científica, ¿no? Bueno, hay más, pero son los más usados. Google Scholar indexa de todo, ¿no? Desde noticias hasta lo que está en estos criaturas indexadas. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hacemos una búsqueda gráfica que un tema ya está saturado? Por ejemplo, si en los últimos 3 años en la búsqueda bibliográfica encontramos metaanálisis, ¿no? Metaanálisis múltiples. O hay guías clínicas recientes basadas en la alta evidencia, ¿no? Yo creo que aquí hay que aclarar esto del tema de metaanálisis. Yo creo que valdría la pena. Cuando nosotros nos iniciamos en la investigación, por la general, qué tan cierto lo que se dice ya se le denomina la medicina basada en evidencias, que más o menos es un triangulito así, ¿no? Obviamente, lo que ya está comprobado, ¿no? Lo que ya está comprobado y se utiliza de rutina, ya está por encima de la cúspide, ¿no? Por ejemplo, la guía de práctica clínica, ¿no? Eh, ya es
se basan en algo, se construyen o se escriben estas guías de práctica clínica, por ejemplo, ya se construyen en base a todo lo que se sabe y es como conocimiento basado en la evidencia, ¿no? Cuando nosotros vemos esta pirámide hacia arriba, un conocimiento es más creíble cuando sube la pirámide, ¿no? Y cuando un conocimiento es poco creíble, ¿no? Está más en la base de la pirámide, diríamos. ¿Qué tan cierto? Esto es lo que se llama la evidencia, ¿no? Esto es lo que se llama la evidencia científica, ¿no? El nivel de evidencia. Obviamente, como si nos damos cuenta, las guías de práctica clínica son las, digamos, es la mejor representación de lo que de lo que se sabe, ¿no? De tal manera que esto sirve para conducir las decisiones en el manejo de las enfermedades. Entonces hay una pirámide de los rumores, ¿no? Opiniones de expertos, ¿no? Están en la base de esta pirámide, ¿no? Es la peor evidencia que hay. No es que el experto es la mejor opinión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por encima de ellos están los estudios de caso, ¿no? De caso, ¿no? Estudios de caso. Se publica un caso clínico, los estudios de caso. Es la primera publicación, diríamos, científica de un evento en un paciente, ¿no? Eso. Por encima de eso están las famosas series de casos, que son un conjunto de casos que se describen sin muestreo, sin criterio estadístico, si no se estudia los que hay y se publican series de casos. Por encima de ellos están ya los estudios transversales, ¿no? Los estudios transversales son ya estudios que tienen ya un modelamiento estadístico, ¿no? Por encima de ellos están los estudios de casos y controles, ¿no? Que hay varias formas de casos y controles. Por encima de ellos están los estudios de cohortes, ¿no? ¿No? Y por encima de ellos están los estudios de cohortes, ¿no? Por encima de ellos están los ensayos clínicos, ¿no? Hay varios tipos de ensayos clínicos, ¿no? Aleatorizados, no aleatorizados. Por encima de ellos están las revisiones integradas, ¿no? Que son estudios, ¿no? Revisiones integradas que buscan todo tipo de estudios y escriben, es la famosa monografía que alguna vez alguien ha construido, ¿no? Y encima de ellos están las revisiones sistemáticas y en la cúspide de la pirámide, ¿no? Arriba, 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 están los metaanálisis, que es la máxima evidencia que hay, ¿no? Metaanálisis. Correcto, los metaanálisis. Entonces, los metaanálisis es un consolidado ya de alto nivel científico, de alto rigor científico, que nos habla del nivel de la evidencia, digamos, que se puede construir en base a estudios, ¿no? Obviamente, la guía de práctica crítica se hace en base a metaanálisis y se hace en base eh, a, este, a esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le digo, ¿no? La guía de práctica clínica es la máxima, la metaanálisis. Si hay metaanálisis, miren, quiere decir que hay de todo. Este tema está recontratriado, ¿no? Entonces, múltiples metaanálisis en los últimos 3, 5 años del tema que estamos investigando, quiere decir que de ahí para abajo se ha investigado de todo, ¿ya? Un metaanálisis ya consolida todo, ¿no? También la guía que reciente, basadas en alta evidencia, también nos dice que el tema está saturado, que ya se considera como para usarlo en la práctica clínica, ¿no? ¿Te das cuenta? Mientras que lo que está acá abajo, esto todavía es tema de investigación, ¿se dan cuenta? Obviamente, ensayos clínicos multicéntricos en fase 3 que sean repetidos, ya nos dice que la pregunta científica ya está respondida también. Si abro por Google Scholar y veo que hay más de 1000 publicaciones recientes en los últimos 5 años, también podemos considerar que el tema podría estar muy investigado, ¿no? Esta es una aproximación para darse cuenta, ¿no? Y es cierto, ¿no? Si hay varios de estos criterios, probablemente no es un buen tema de revisión simple, ¿se dan cuenta? O de investigación, porque las revistas, ¿qué le interesa
interesa publicar? Algo novedoso, algo relevante, ¿no? Y algo que valga la pena, ¿no? Algo así, ¿no? Vamos a ver cómo podemos superar esta valla, ¿no? Tenemos que superar esta valla. Entonces es importante recordar que cada tipo de estudio tiene su diseño, ¿no? ¿Ya? Obviamente, el metaanálisis, la revisión sistemática, las integradas, ensayos clínicos, estudio de corte, casos y controles transversales, serie de casos, desde de estudio de caso para arriba, cada uno tiene su forma como se diseña y cómo se estudia. Y obviamente, cuanto más alto esté en la pirámide de la evidencia, mayor credibilidad. Por eso es que la guía de práctica clínica es lo máximo que hay. Y dentro de la investigación, como metodología, los metaanálisis es la mejor evidencia que puede haber, ¿no? Eso para recordar. Entonces, algo puede estar muy investigado, pero atención, ¿no? Un tema puede estar muy investigado en general, pero puede estar poco investigado en algunos subgrupos. A veces en ciertas poblaciones un tema no está estudiado, ¿no? En el contexto latinoamericano o en nuestra realidad, ¿no? O en la atención primaria no ha sido estudiado. Por lo general, más se publica estudios de hospitales, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Tampoco no hay estudios de impacto económico del tema, por ejemplo. Calidad de vida, pocos estudios de nuevas tecnologías. Entonces, podría haber, en alguna parte del tema, a lo mejor no está investigado, a pesar que hay miles de estudios, pero en algún aspecto de repente no está investigado. Por eso es que aquí tenemos la oportunidad. Y hay una manera de configurar esto. Vamos a ver más adelante. Por eso es que existe lo que se llama tema triado, que es a veces una idea que tenemos y a veces no, ¿ah? A veces acertamos a la primera. Y un tema publicable sería lo ideal que a la primera nos imaginemos algo y justo lo que imaginamos sea publicable, pero no siempre eso ocurre. Por eso hay que ver si la idea que tenemos es un tema triado o es un tema publicable. A nosotros nos interesa esto, que sea publicable a todos. Publicar un artículo científico requiere transformar un tema de interés general en un problema de investigación específico que aporte un nuevo conocimiento, se da cuenta. Eso se trata. La principal diferencia es la novedad, o sea, debe ser novedoso, algo nuevo que no se conoce. Y debe ser relevancia, es decir, que el conocimiento del punto de vista teórico sea nuevo, ¿no? Sea novedoso, sea nuevo conocimiento y relevancia práctica que sea aplicable ese nuevo conocimiento, que sea útil. A eso se refiere la relevancia. Y por supuesto, la profundidad del análisis va a depender del diseño que le pongamos, ¿no? No es lo mismo la profundidad de análisis de un metaanálisis que está en la punta, ¿no? Que la profundidad de análisis de un caso clínico que está en la base de la pirámide, ¿no? Obviamente. Cuanto más alto en la pirámide de la evidencia, la profundidad del análisis es mayor, ¿no? Correcto. Para darnos cuenta, ¿no? Cuando un tema es triado y cuando es publicable, hay que pensar en la novedad, ¿no? El tema triado siempre repite lo que ya se sabe. Un tema publicable cuando la pregunta o lo que queremos hacer está aportando nuevos hallazgos o perspectivas dentro del conocimiento que construye. ¿Ve? El enfoque puede ser amplio y genérico, el publicable es específico y enfocado, un problema resuelto, ¿no? Metodología convencional o débil, a veces hay estudios, por ejemplo, en la literatura, cuando busquemos, hay dos tipos de literatura, ¿no? Una literatura que se denomina literatura gris, es aquella que no cumple estándares de calidad, pero está publicado. Hay revistas que publican eso, ¿no? Por ejemplo, dentro de literatura gris podrían estar las tesis de pregrado, hasta tesis doctorales, ¿no? Un artículo científico también puede estar publicado en literatura gris, ¿no? Pero, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Algo así, ¿no? Eso es literatura gris, ¿no? Entonces, literatura gris es algo que no ha sido revisado por pares. Vamos a aprender eso, ¿no? ¿No? Entonces, entonces la metodología a veces es débil en esos estudios. En cambio, un tema publicable, si uno lo propone, si uno encuentra un tema que está mal hecho, o en muchas publicaciones vemos que está mal hecho, podríamos hacerlo novedoso, mejorando la metodología y sea apropiada para el problema. Eso vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿no? El aporte puede ser ninguno, y porque ya se conoce lo que se está investigando, o poco incremento. Y el tema publicable tiene una característica, llena un vacío en la literatura, o sea, algo nuevo que no se sabe. A eso tenemos que apuntar.
Y eso hace que la revista lo publiquen ya. Los resultados son predecibles. Un tema publicado son inesperados o de alto impacto, ¿no? Esto es importante, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente detectar oportunidades reales de investigación? Entonces, nosotros tenemos que ir a a la revisión de los artículos científicos. Cuando encontremos literatura, por ejemplo, si estamos viendo en las revisiones sistemáticas, en donde está el capítulo de limitaciones, ahí puede haber oportunidades, porque las limitaciones se señala aspectos que no se conocen, ¿no? Y ahí hay una oportunidad de ampliar ahí. Cuando hay vacíos de conocimiento, ¿no? O gaps de conocimiento, ¿no? O hay espacios sin conocer, ¿no? O hay saltos en el conocimiento, ¿no? ¿No? Eh, eh, y investigación al futuro, ¿no? ¿Qué recomiendan? Por ejemplo, en la discusión de todos los artículos científicos, los autores suelen escribir, ¿no? Una partecita de la discusión justo dice, ¿no? Según los resultados de mi estudio, se recomienda hacer tal y tal tipo de estudios, ¿no? Para mejorar los resultados que hemos. Eso, por ejemplo, puede ser una oportunidad de hacer un estudio, ¿se dan cuenta? Y está ya escrito en un artículo. Y ahí están las preguntas pendientes, como les digo, ¿no? Correcto. Entonces, también se puede ver las tendencias temporales. Por ejemplo, hay aumento reciente de publicaciones del tema. Eso las revistas tienen indexadores, ¿no? En la que se puede ver cuántas publicaciones hay de un tema. Por ejemplo, en el COVID, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, se empezó a incrementar, ¿no? Y la tendencia, pero actualmente ya se ve que hay una tendencia de disminución, ¿no? De publicaciones, ¿no? O sea, aumento reciente, por ejemplo. Es una tecnología emergente también, eso para estudios de tecnología, ¿no? Si hay ensayos en curso, por ejemplo, también, eso hay que ver, ¿no? Eso si queremos hacer un experimento, ¿no? En una curva ascendente que sí que hay un campo dinámico, ¿no? O sea, se está investigando el tema, es un tema importante y muchos estudios se están haciendo. Y ahí es una oportunidad, ¿no? De alinearnos ahí y a ver qué contribuimos a lo que se está estudiando, ¿no? Es una manera también de saber. También es importante ver la relevancia clínica local, ¿no? Nuestras preguntas que se publican en artículos de revistas indexadas no están respondidas en nuestro escenario, en nuestro país, en nuestra región, o a veces en nuestro hospital, o en la atención primaria, ¿no? Y ahí es uno, o hay sistemas de salud distintos, ¿no? A veces hay estudios, por ejemplo, aquí en el Perú que se han hecho en el salud, pero en el MINSA no se han hecho. Esa es una oportunidad, por ejemplo. Y también poblaciones específicas. Hay temas que se trabajaban en adultos, pero no en adolescentes o no en ancianos. Entonces, esos vacíos tenemos que aprender a identificar y eso es lo que nos permite a nosotros llenar con nuevo conocimiento. Entonces, una manera de entender esto es entender que el conocimiento es lo que sabemos de la realidad de un tema, ¿no? Que la represento por este rectángulo. Esto es lo que debería saberse de la realidad, ¿no? Correcto. Ya, eso es lo que debería saberse de la realidad. Pero ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces no conocemos toda la realidad y hay una parte de esa realidad que se desconoce. En caso de investigaciones, ¿cómo encontrar este vacío que está acá? Entonces, la realidad, lo que conocemos es una CEPES, la C de conocimiento, miren, y lo que está vacío, lo que no se sabe. Ahí es donde tenemos que llenar nosotros con nuevo conocimiento. Entonces, yo agarro a este conocimiento, a lo que se sabe, yo lo volteo y lo pongo en esta posición y lo que se sabe lo convierte en la portada del Sol, de la cultura que está al lado del lago Titicaca, ¿no? Los incas miraban el sol por aquí, a lo que sale, lo adoraban, y a lo que se iba, le adoraban también, ¿no? La portada del sol. ¿Por qué les traigo esto, no? Porque le he puesto así. Eso es lo que sabemos de la realidad. Cierto. ¿Cuándo hay un problema por investigar? Vamos a ver cuándo. La portada del sol, que es el conocimiento en un proyecto o en un estudio, se sustenta en el marco teórico, que son leyes, conceptos, teorías, ¿no? ¿Qué es eso que están en los libros, ¿no? Y conceptos, ¿no? De un tema. Pero también está en lo que se ha investigado en otros estudios del tema, ¿no? Y que nosotros en los proyectos lo ubicamos en lo que se llama antecedentes, ¿no? O sea,
el tema se conoce conceptualmente en el marco teórico, ¿no? También se denomina marco conceptual, ¿no? Pero en los antecedentes, o sea, nosotros, ¿qué investigamos? ¿Qué se ha estudiado? ¿De qué manera se ha estudiado este tema? ¿Qué estudios se han hecho de este tema? Miren, eso lo encontramos en dónde. Entonces, de acuerdo a esto, según lo que se sabe teóricamente y según la manera como se ha estudiado, puede haber vacíos. Entonces, así como los incas miraban el sol, nosotros miramos ese vacío y nos preguntamos, ¿hay algo que falta saber? Entonces, de repente sale el sol y nos dice, sí. Entonces, ¿qué significa? Luego de revisar la manera como se ha estudiado y lo que sabemos, por eso que nosotros no podemos dedicarnos a hacer investigación si no somos expertos en el dominio teórico de un tema. Ojo, si ustedes están estudiando medicina y están en los primeros ciclos, no se metan pues a hacer un estudio de pacientes que están en UCI, si ni siquiera han entrado ahí, ¿no? De repente llega a ver su familia que estaba grave, ¿no? Pero no tienen una idea, o sea, hay que dominar el concepto. El investigador debe dominar conceptualmente el tema que investiga, si no, no se mete a investigar, debe ser experto. Y también debe saber de qué manera se ha estudiado y qué se ha estudiado. De acuerdo a lo que se ha estudiado, posiblemente vamos a encontrar vacíos de conocimiento. Ya estaba esbozando por ahí, ¿no? Alguna forma de encontrar esos vacíos, ¿no? Y si eso ocurre, tenemos la oportunidad de incrementar nuevo conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a incrementar? Mediante un estudio que genere diferentes niveles de evidencia, ¿no? Desde un estudio de caso hasta un metaanálisis, pasando por todos los diseños, podíamos llenar con un estudio ese vacío de conocimiento que hay, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos este vacío de conocimiento? Que es el problema, ¿no? Entonces, los antecedentes, como yo le digo, es la manera como el tema que vamos a investigar ha sido estudiado, que puede ser desde un estudio de caso o hasta un metaanálisis o ya estar en las guías de práctica clínica, ¿se acuerdan, no? Obviamente ya sabemos qué significa eso, ¿no? ¿No? Entonces es importante centrarnos en esto, porque aquí está el secreto para decidir cómo explorar el tema, ¿no? Nosotros vemos que hay algo que falta saber, es algo defectuoso, algo ineficaz o algo que se puede mejorar, que indica necesidad de disminuir su presencia en la realidad, ese vacío, ¿no? Para que saber un tema necesitamos poder identificar un tema de investigación. Tenemos que ser expertos en el tema, ¿no? Si no, de conocimientos conceptualmente del tema. Si un investigador quiere hacer un tema de investigación y no domina el tema, no se dedique mejor porque no va a poderlo hacer. Tiene que ser experto en el tema, ¿no? Por eso digo, es muy importante. Si es una persona es experta, tiene la oportunidad, ¿no? De determinar el estado del arte, o sea, qué tanto se ha estudiado. ¿Se acuerdan de la pirámide del lado derecho de la portada del sol, ¿no? ¿Qué tanto se ha estudiado de la problemática y de qué manera? Y podemos ser capaces de investigar sobre una problemática que aún revisa interés científico, es decir, llenar ese nuevo conocimiento, ¿no? Y es importante, como les decía, ya se esbozaba en lo que decía en las anteriores diapositivas, ¿no? No está permitido en investigación volver a descubrir la pólvora, porque ya fue descubierta. Ahí apunta esto, ¿no? Es decir, los estudios futuros que hagamos tienen que ser novedosos. No tiene sentido volver a investigar lo que ya se conoce, ¿no? Algo así, ¿no? Por eso el estado del arte es la manera como se conoce la realidad, ya sea de manera descriptiva, ya sea haciendo correlaciones, estudiando, viendo relaciones causa-efecto, haciendo ensayos experimentales, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer para identificar la problemática? Nosotros tenemos, cuando un evento, fenómeno en la realidad es diferente a lo que teóricamente debería ser, ¿no? Como conocemos. Por eso es que teóricamente tenemos que dominar el tema para poder investigar, ¿no? Solamente existe una problemática cuando lo que sucede en la realidad no es equivalente a un planteamiento teórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia había una tasa estable de mortalidad infantil en Piura, por ejemplo, ¿no? O Chiclayo, y había una tendencia antes de la pandemia a disminuir, se veía la mortalidad infantil. Bueno, pero ha habido un evento, ¿no? La pandemia COVID. Entonces había un momento que no se sabía, ¿no? ¿En qué medida ha afectado la pandemia COVID la mortalidad infantil, por ejemplo? Hubo un momento que se preguntaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese vacío, ¿no? De conocimiento
motivó que se hagan estudios, se dan cuenta, ¿no? Entonces, la problemática que encontramos es que no sabe, se sabe cómo estará pasando en algún momento, no se sabía, ¿no? ¿Qué está pasando con la muerte infantil durante la pandemia COVID-19? Entonces, como no se sabía, había que estudiar eso, se dan cuenta. Algo así, ¿no? Entonces sale la pregunta y una pregunta, ¿no? Miren, vinculada con esto, y dice la pregunta científica, ¿en qué medida la pandemia COVID-19 ha afectado la mortalidad infantil en Chiclayo o en Piura, por ejemplo? ¿No? ¿Hay relación, otra pregunta, que es lo mismo, entre pandemia COVID-19 y la mortalidad infantil? O otra manera de decir lo mismo, ¿hay asociación entre la mortalidad infantil y pandemia COVID-19? Estamos diciendo tres formas de preguntar lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero no hace una pregunta. Ah, a partir del análisis de la realidad y lo que ocurrió, ¿no? Entonces, es muy importante, vamos a aprender esto de, más adelante sobre cómo configurar preguntas de investigación pico, ¿no? Y la búsqueda gráfica. Vamos a ver esto, ¿no? Cuando hagamos nosotros, una manera de identificar la problemática en todas las universidades es que todas las universidades tienen líneas de investigación. ¿Por qué es que se ha hecho eso de líneas de investigación? Las líneas de investigación son temas ya señalados por la universidad, ¿no? Que todos los investigadores de esa institución están obligados a investigar. ¿Por qué se hace esto? Porque el Estado peruano, a través de la ley de salud y a través de la ley universitaria, obliga a que las universidades construya un nuevo conocimiento que ayude a resolver la problemática de un área determinada o del país. Por eso que en base a esa propuesta de solución, frente a problemas que hay en la realidad, las universidades han priorizado algunos problemas y de ahí nace la línea de investigación. Una manera de hacer viable una investigación en una institución como es una universidad es que esté dentro de una línea de investigación el tema, ¿no? Si está eso, si el tema es novedoso, ya vimos, ¿no? Que hay un vacío de conocimiento y está dentro de la línea de investigación. Entonces hay que averiguar, ¿no? Luego, ¿no? La problemática ya ha sido comentada en la ciencia. Entonces, bueno, aquí vamos a buscar ya, vamos a aprender cómo buscar biografía para ver en qué medida ya ha sido documentada en la ciencia el problema que investigamos. Establecemos el tema de investigación, hacemos la importancia de la investigación y se desarrolla pues el estudio, ¿no? Bien. Entonces, se formula una pregunta de investigación, se establecen objetivos y ahí hay que hacer revisión de literatura científica para establecer el marco teórico. ¿Se acuerdan? El marco teórico es los conceptos y lo que se ha investigado. El marco teórico, ¿qué cosa es? La portada del sol, pues se acuerdan, eso es el marco teórico. Vamos a ver qué tipo de estudio, qué tipo de, movámonos en el escenario de todos los diseños de estudios, ¿ya? Vamos a ver desde una serie de casos transversales, casos y controles, cohortes, cuasi experimentales y experimentales y más avanzados, revisiones sistemáticas y metales, que es lo máximo, ¿no? ¿Cómo nos movemos dentro de ese escenario para decidir de qué manera podíamos enfocar el problema? ¿Se acuerdan que es una manera de hacerlo novedoso? Por ejemplo, hay que hacer, como les decía a ustedes, una revisión preliminar de literatura científica para establecer el estado del arte respecto a la ciencia, respecto a la problemática. Eso vamos a ver. El estado del arte de la ciencia a los problemas implica varios escenarios, por ejemplo. Puede ser que no se ha documentado en la ciencia esta problemática. Entonces, si hay un tema que no ha sido estudiado, no hay publicaciones, hay vacío de conocimiento, entonces hacemos una investigación de nivel exploratorio, generalmente series de casos. Por ejemplo, en el caso del brote de COVID en Wuhan, en China, empezaron a llegar pacientes con neumonía típica que se morían rápido, ¿no? Y después llegaron más y se parecían en cuanto a la neumonía. ¿Qué se hizo? La primera publicación en Wuhan, China, una serie de los primeros 50 casos de neumonía típica que ingresaron al hospital, porque era novedoso y tenían un patrón radiológico y un patrón tomográfico distinto y una mortalidad elevadísima, ¿no? Eso se publicó. Fue el primer estudio que se hizo de COVID, ¿no? La primera serie de los 50 casos de neumonía. Era algo que no se había escrito, ¿no? Luego de eso, si ya empezó a publicarse ya series de casos, entonces y ya conoce la problemática, pero no se cuenta con suficientes estudios de que puede realizar, entonces se hace una investigación descriptiva, ¿no? Por ejemplo, un estudio transversal e incluso correlacional. Y eso se hizo después en Wuhan, un estudio transversal que permitió encontrar qué factores de riesgo
estaban asociados a tener COVID. Y ahí se encontró que la diabetes, que la hipertensión, que la ancianidad, etcétera, ¿no? Estaban asociados a mayor gravedad, a mayor probabilidad de enfermar y a mayor probabilidad de morir. Entonces, eso un estudio transversal. Pero aún eso era solamente asociación transversal, no era causal. Entonces, era necesario establecer causalidad. Conoce el problema, pero no se ha establecido causalidad. Entonces, había que saber si la hipertensión causa complicaciones de COVID, si la diabetes causa complicaciones de COVID, si estar con SIDA causa COVID, etcétera, si tener cáncer causa COVID. Entonces, para establecer la causalidad entre ella y factores, se necesita hacer dos diseños, casos y controles o estudios de corte. Eso se hizo y se encontró ya la causalidad del COVID, se encuentra. Y ya tiene un nivel explicativo, vean ustedes, ¿no? Un nivel explicativo. Si un estudio ya tiene nivel explicativo, entonces, ¿qué necesitamos ahora? eh, ya hay soluciones, pero no se ha comprobado a nivel científico su eficacia. Si yo sé, por ejemplo, que usar la mascarilla se asocia a no transmisión, entonces hay que ver cuál es la mejor mascarilla que funciona. Entonces, había que hacer un experimento con todos los tipos de mascarillas, ¿no? Entonces, se hace un diseño cuasi experimental, ¿no? Y se hace una investigación para explicar, ¿no? ¿Qué tipo de mascarilla es la que mejor provee? Y se encontró, por ejemplo, en COVID, que la N95 es la mejor mascarilla. Ya se encontró una nueva tecnología mediante un cuadro experimental. Ahora bien, hay que ver si esa tecnología que se encontró puede ayudar a controlar el problema. Entonces se hace un diseño experimental para ver un grupo que usa esa mascarilla frente a otras mascarillas, ¿no? Vean ustedes, eso es lo que permite. Entonces, o sea, no necesariamente un tema que esté triado no necesariamente es no novedoso, depende en qué estadio se encuentra. Y ahí es donde yo les explicaba la pirámide de la evidencia, ¿no? Podemos mejorar un diseño que estaba mal hecho, ¿no? Si encuentro un diseño de una serie de casos, quiero mejorarlo, hago un estudio transversal. Si se han hecho estudios transversales y no hay de casos y control, yo puedo hacer un estudio de casos y controles para encontrar causalidad. Y si hay estudios de casos y controles y cohorte que demuestren causalidad, yo podría hacer ya diseños experimentales, ¿no? Para ver eficacia de intervenciones, por ejemplo, ¿no? Mire, en ese escenario nos movemos. Hay que combinar entonces el diseño con la novedad, ¿no? Miren, entonces, aquí es donde nos ayuda mucho la búsqueda bibliográfica. Vamos a ver, la búsqueda bibliográfica se le conoce, hay un nivel básico y hay un nivel avanzado. Vamos a ver primeramente cómo buscar bibliografía para recrear todo lo que he dicho, ¿no? Vamos a recrear eso, todo lo que he dicho, con la búsqueda bibliográfica. Entonces, nosotros debemos dominar. Nosotros, cuando hablamos en medicina y nos relacionamos con los pacientes, utilizamos términos que son palabras libres del idioma castellano que hablamos, pero también existen los famosos términos controlados. Y esos términos controlados es el lenguaje DEX. ¿Y eso cómo lo conocemos nosotros? Nosotros podemos entrar a una página web y buscamos en Google, ¿no? Buscamos en Google DEX, DEX, ¿no? DEX Mesh, por ejemplo. Buscamos DEX Mesh. Esto, a nivel internacional, la, la ONU o la organización de la OMS han establecido, ¿no? Ya una serie de palabras que hace conocido un tema, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, yo quiero ver un estudio, ¿no? Un tema, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un tema del ejemplo de acá. Vamos a ver un temita. Acá hay uno. Eh, Ya, por ejemplo, hay un tema, ¿no? Inteligencia artificial en diagnóstico dermatológico, por ejemplo. Eso nosotros lo conocemos, ¿no? A ver, ¿qué se sabe? Un tema de boga ahorita. Uso de inteligencia artificial en el diagnóstico dermatológico, por ejemplo. Entonces yo quiero ver si la palabra inteligencia artificial que yo la hablo y se habla en todo el mundo, ¿cómo se representa el lenguaje controlado? A ver, yo lo pongo acá en Dex, ¿no? Y lo pongo acá. Inteligencia artificial, a ver, ya está acuñado este término como palabra de lenguaje controlado en salud. Hay para cada campo, ¿ya? Son descriptores en ciencias de la salud en inglés, DEX en castellano, ¿no?
Entonces, descriptores en ciencia de la salud, este lenguaje DEX, ustedes lo buscan, DEX, esta palabra, ponen DEX en Google y encuentran esto. Y buscan la palabra inteligencia artificial y ven ustedes si aparece como, como una palabra indexada. Sí, vean ustedes. En inglés es System Intelligent, puede ser, vean ustedes, en español se está acuñada como sistemas inteligentes, vean ustedes. Entonces, yo agarro y coloco esta palabra que le encuentro. Entonces, yo le pondría, en vez de artificial inteligencia, yo le pondría acá sistemas inteligentes, ¿no? ¿Qué le voy a poner acá? Voy a poner acá con slash, vean ustedes, como sistemas inteligentes, porque eso está como en un descriptor. ¿Qué cosa es esto? Este es un lenguaje internacional de la ciencia. Son términos que todos los investigadores tienen que utilizar en sus artículos científicos y hay más, vean ustedes. Están todos inteligencia artificial generativa, o sea, tal también inteligencia artificial, ¿ve? Está como inglés, pero también hay otro sinónimo, ¿no? Está como artificial inteligencia en castellano, inteligencia existe como término, vean ustedes, y varios sinónimos hay. Entonces, ese es interesante, ¿no? Es interesante. Entonces, la palabra inteligencia artificial sí está indexada en DEX, lo utilizo, pero le he agregado otro término que no lo tenía, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Yo buscaría, por ejemplo, diagnóstico dermatológico. A ver, veamos. Es otro término. También lo busco, ¿no? Diagnóstico dermatológico. Voy a ver qué encuentro yo. A ver si encuentro esa palabra indexada. Eh, no hay. Entonces tendría que ponerlo como diagnóstico, como palabra como diagnóstico. No existe como frase. Y como diagnóstico, sí está. Entonces, diagnóstico erróneo, diagnóstico se aplica para todo, ¿no? Están todos los descriptores de diagnóstico, ¿no? Existe esa palabra, hay un montón es un término bastante amplio, ¿no? Ya, entonces sí existe, está indexada esa palabra, DEX. Estos términos DEX se utilizan, ¿no? En un artículo científico, por ejemplo, ustedes, ¿dónde se utilizan estos DEX? Por ejemplo, yo busco un artículo científico escrito, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a buscar anemia, dengue y gestación. Voy a poner un artículo científico que he publicado yo. Ya, dengue y gestación. Ok, ¿no? Dengue especial during pregnancy and the occurrence. Aquí está. Este es un artículo. Uy, uy, uy. eh, quiero entrar acá. No me quiere. Caramba, estos antivirus de cuernos ahí. Que se demorar acá, hombre. Y acá está. Y he publicado una revisión sistemática, por ejemplo. Este es un artículo que he publicado yo, aquí está Víctor Raúl Ocaña. Vean ustedes dónde encontramos estos términos DEX. Está en las palabras, esto, las famosas keywords o palabras clave. Estos son términos DEX. ¿Por qué? Esto permite indexar, o sea, por estas palabras encuentro en mi artículo. Si yo busco, por ejemplo, infant, world, pregnancy o con neonatal, en un buscador va a aparecer, va a jalar este artículo, ¿me entiende? Entonces, estas palabras se emplean acá, ya en esto, en las palabras clave esos son el lenguaje que se llama, que estábamos hablando acá de en el lenguaje, que está, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Acá está, ¿no? En esto que yo le decía, ¿no? Tenemos que diferenciar entonces palabras libres que empleamos y términos controlados DEX. Ya aprendimos el concepto DEX, ¿no? Ahora se hace más fácil. DEX se emplea, es la clave para encontrar artículos y se emplea en las palabras clave de todos los abstracts, ¿no? Al final del abstract. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros, cómo vinculamos estas palabras que yo he buscado, diagnóstico, dermatológico y lo otro que estaba viendo ahí, mediante los famosos operadores booleanos? END, que me permite, cuando yo coloco END, si yo busco la palabra uno con la palabra 2, END y 3 y 4, ¿no? Me encuentra términos. OR me encuentra o uno o el otro, ¿no? Y no excluye, ¿no? Los otros. Esos son famosos operadores booleanos, ¿no? Que no permiten a nosotros seleccionar los artículos.
uso de comillas también cuando usamos comillas, por ejemplo, nosotros al buscar, el buscador busca las comillas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a buscar acá en PubMed, por ejemplo, ¿no? O en Scholar, vamos a Scholar, el popular Scholar, ¿no? Scholar Google, ¿no? Scholar Google, por ejemplo. Scholar Google, vamos a buscarlo acá. Yo voy a usar este meta buscador, que es bastante útil. Yo quiero buscar por ejemplo, dengue y gestación. Si yo lo busco así, vean ustedes, lo busco, me aparecen 5.450 resultados, ¿no? Pero si yo le pongo así, por ejemplo, dengue y gestación, y le pongo entre comillas, por ejemplo, podría ser que se reduzcan las palabras, ¿no? Le digo o sea, y complication, y complicaciones, ¿no? Listo, le pongo así, ve, le pongo así, un ratito. Le digo, y complicaciones, le pongo así. Que me busque artículos que tengan esas dos palabras. Busca todos los artículos que tengan estas dos palabras, en cualquier parte del artículo, desde el título, el abstract, en las palabras o en el contexto. Miren, ustedes me buscan, no encuentran, ¿no? Complicaciones, ¿no? Dengue, dengue, entonces podría así, yo lo separo, ¿no? Y digo, and gestation, a ver, gestación, and complication, a ver si le encuentro. Miren, me apareció 59 resultados. Miren, complicaciones materno-fetales. Entonces, yo estoy buscando, este artículo tiene esta palabra, tiene esta palabra y tiene esta palabra. O sea, and me permite contar todas las palabras. Pero si yo le digo gestación, dengue o gestación, pues le pongo OR, por ejemplo, acá. Miren cómo cambia. Dengue o gestación y complicaciones. Me va a ampliar 17.000, porque me abre o lo uno o lo otro. 16.700 resultados, vean ustedes. O que me busque cualquiera de los tres, dengue o gestación o complicaciones. Vean ustedes cómo incrementa el búsqueda, ¿no? De 15.500. Tiene cualquiera de los tres, o uno o este o este. Hay 1.000.000 de artículos, vean ustedes, tiene cómo cambia, como yo cuando yo cambio el booleano, ¿no? Y yo le digo, dengue and gestation, por ejemplo, le digo así con booleano Doctor, a Google. Oh, ¿qué pasó? Hable. disculpe, ¿Qué pasó? antes de que se corte la reunión, ya hemos generado el nuevo link para compartirle, por favor, para que pueda ingresar nuevamente. Oigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Repite. Que ya se va a cortar la reunión, pero ya hemos generado un nuevo link para que pueda ingresar nuevamente, por favor. Ya, atención a todos, entonces, envíalo por el WhatsApp ahorita, Sí, por el Meet, sí, ¿ya? ahorita se lo Para, envío. me dices, Gracias. avisar, yo tengo un Meet para compartirlo, interminable, fíjate, que no tengo. Estábamos viendo ustedes cómo con los operadores booleanos y las palabras, ¿no? Y los términos libres, yo puedo jugar y buscar, ¿no? Voy a excluir, por ejemplo, not, ¿ya? Con not. Eso es lo que faltaba, ¿no? Yo le voy a poner acá, no complicaciones, que me hable de dengue y gestación, pero que no me presente complicaciones. Vean ustedes, había 1.500.000 de estos. Yo le quito, vean ustedes, y solamente me saca 11 resultados. Dengue, gestación y sin eliminando la palabra conclus. 11 resultados solamente que hay dengue y gestación, pero no menciona complicaciones. Vean ustedes. Eso me permite los operadores booleanos reducir o aumentar la búsqueda, ¿me entienden? ¿No? Correcto. Eso era para un ejercicio rápido, para los que no lo conocen, ¿no? Bien. También las comillas hemos visto que puede ver la frase. Otros trucamientos con asterisco, con dólar, etcétera. Hay un montón de artificios. Esto permite una búsqueda manual básica, ¿no? En todos los buscadores. Por ejemplo, busquemos por ejemplo, en PubMed, ¿no? En PubMed, por ejemplo, en PubMed, vamos a búsqueda avanzada, vean ustedes. Yo le digo la palabra, le digo dengue, y le digo agregamos, ¿qué le agrego? Agat and, y pregnancia, pregnancia, creo que escribe en inglés, ¿no? Pregnance,
embarazo, ¿no? Le agrego and complications, ¿no? Complications, ¿no? En inglés. Hay que saber el idioma inglés si no estamos fritos. Miren, le digo, búscame que tenga las tres palabras, que se ha publicado. Si está bien escrito, lo va a encontrar. Mire, dengue, and pregnancy, búscame todos los artículos que tengan las tres palabras. And. A ver, búscame. Y en PubMed seguramente aparece. No resultados. ¿Alguna palabra está mal escrito? No lo sé. O sea, no hay complication. Ya. Aquí hay una L mal escrita, pues. Ahora sí. Search, complication. Tampoco. Tampoco hay complication. A ver, dengue and pregnancy. Le saco esto. Solamente me quedo con los dos. Ahí se aparecieron. Un artículo nomás aparece, vean ustedes. Un artículo, una revisión ahí sobre dengue. Ahí está, ve. Hay una publicación que tiene la palabra dengue y embarazo. No voy a quitarle esto porque dengue tiene mucho paréntesis, solamente dengue. Ya, este emplea paréntesis para, a diferencia del otro. Vean ustedes. Sí es. Un resultado tiene dengue y embarazo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que está publicado en PubMed con esas dos palabras. ¿Correcto? Pero hay sinónimos. Y aquí vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, la búsqueda básica sí permite encontrar, pero no siempre se encuentra. Y hay que hacerlo todo manualmente, se cuenta. Esa es la búsqueda básica. Ya. Hay más artificios para buscar truncamiento que pueden ayudar. Las comidas también que puede resumir. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo clínico en búsqueda básica. Telemedicina e insuficiencia cardíaca. Yo le busco telemedicina en DEX, telemedicina o remote monitoring es un sinónimo. Es un término DEX de telemedicina, un sinónimo, ¿no? O heart failure, es que es el inglés de insuficiencia cardíaca. Ahí depende cómo va a ser mi estudio. Voy a estudiar en hospitalización o mortalidad o ambulatory attention, por ejemplo, o primaria attention. Pero acá he buscado hospitalización y mortalidad. Yo busco esas palabras, por ejemplo, yo lo busco acá un ratito. Por ejemplo, yo hago mi búsqueda ay, maldecito, escape. Y ahora mi búsqueda, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está acá? Dengue. Yo copio estas palabritas de acá y lo busco en Google. Copio estas palabritas que yo armo acá y lo pongo acá, ¿ve? Y lo pongo ahí. Aquí yo puedo sacarle, porque Google funciona sin paréntesis, ¿no? ¿No? And hair failure, ¿no? And hospitalization or mortality. Bien, yo puedo combinar ahí. Aquí estoy usando hair failure con comillas. Busco, a ver qué me encuentra, a ver. Se encuentra 41,000 resultados. Vean, ustedes tienen todas estas palabras, ¿te das cuenta? Es un tema bastante que estamos encontrando. Recontra esto, recontra estudiado, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, quiero ver yo, a ver si hay estudios en Perú. Lo dejo ahí, pongo acá y le agrego ANT Perú. A ver qué estudios hay en Perú. Hay 700 estudios, vean ustedes. 747 estudios hechos en Perú. De esos, ¿cuántos se han hecho en Piura? Le quitamos la palabra Perú y le ponemos Piura. Le ponemos la palabra Piura. A ver. Hay 7 estudios, vean ustedes, que se han hecho en Piura. Bien interesante, ¿no? Hay que ver estos. Entonces, vean ustedes, estudios en Piura, ¿no? Hay que ver si es en Piura, ¿no? No, no sé, habría que ver, pero no lo veo, ¿no? Eh, medicina, estilo de vida, pero no hay estudios hechos en Piura que hablen de telemedicina. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde estamos? Si vemos que no hay en Piura sobre telemedicina, pero hablan de telemedicina, la palabra Piura está en el artículo, pero el tema, el título no es de telemedicina en Piura. Entonces, ¿qué pasa acá? No hay estudio de telemedicina en Piura. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué me dice? ¿Que tenemos un vacío de conocimiento? Telemedicina y dengue podría ser un tema a investigar en Perú, en Piura. No sé si habrá sido abordado ya por tele. Vean ustedes, esa es una manera de encontrar vacíos de conocimiento, ¿no? Correcto. Y esto es lo que le decía, pues, ¿no? Hay vacíos de conocimiento que uno puede encontrar así, ¿no? Correcto. Entonces, y así, ¿no?
Por ejemplo, yo quiero uso de inteligencia artificial en diagnóstico dermatológico, por ejemplo. Puedo buscar con estas palabras, lo paso a cualquier buscador y lo revisaré, ¿no? 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 Por ejemplo, yo me llevaría esto, ¿no? A PubMed. A ver, vamos a ver esta fórmula, ¿no? Inteligencia artificial en diagnóstico dermatológico. Esos términos los buscaba en Dex y lo pongo yo en PubMed. A ver, vamos en PubMed, lo pongo acá y lo pongo ahí. Ya, Skin of Cancer, Machine Learning and Diagnostics, correcto, ya está. Machine Learning, arriba. Y acá está, Machine Learning and Dermatology or Skin Cancer o Artificial Intelligence. Voy a sacar este término que está en castellano porque puede estorbarme. Lo dejo como está, ¿ve? Son sinónimos, o este, eso si no lo pongo, pero tengo otra palabra, ¿no? Lo busco, a ver qué se ha publicado sobre eso. Vean, tenemos, hay un estudio, ¿ve? Solo hay un estudio nomás, vean ustedes. Eh, o sea, este es un tema poco estudiado, vean ustedes. Y si este yo lo llevo allá, vean ustedes, lo hemos visto, ¿no? O sea, hay solamente un artículo en revista indexada, pero en este de acá ya encontrábamos, ¿no? Que hay 7 resultados, vean ustedes, ¿no? ¿No? Se dan cuenta, ¿no? Voy a poner acá. Machine Learning, a ver qué estudios hay, a ver, en Google. 17.000 estudios, vean ustedes. ¿Por qué que hay 17.000 estudios y por qué en PABE solamente hay uno? Este es el único estudio de alto nivel, o sea, que ha sido revisado por pares. Los demás podría ser literatura gris, se dan cuenta, ¿no? Aunque también está en Lancet, vean ustedes, hay estudios, ¿ve? O sea, hay buenos, déjala de Lancet, mira, ve. O sea, sí es un tema, ¿no? A ver qué se ha estudiado de eso en Perú, a ver si está aplicando. Por ejemplo, estudios de inteligencia artificial en Perú. Voy a ponerle, pongo aquí, ANT Perú. Le pongo Perú. A ver, búscame. A ver. Y en Perú hay 3.900. Mira, pero eh, no hay, solo hay uno. Pero que usa Machine Learning en cáncer, ¿no? Pero no hay en Perú. Entonces, se cuenta. A ver, estudios en Piura, a ver, por ejemplo, en Piura, ¿no? En Piura, a ver si hay estudios. Entonces yo le copio la palabra, 104 resultados, ¿ve? Pero no son estudios de Piura. Está la palabra Piura, melanomas, ¿no? Solamente está que está siendo citado. Es un tema, ¿no? Interesante, ¿no? Muy interesante, se dan cuenta, hay 104 resultados. O sea, no está tan estudiado, ¿no? Eso, por ejemplo, es una oportunidad para investigar. Entonces, nosotros podemos con búsqueda básica, combinando del tema que buscamos, los términos, lo buscamos en DEX, ¿se acuerdan? Y todo lo buscamos en lenguaje DEX y utilizando orleanos and, or, ¿no? Y buscamos nosotros, combinamos esas fórmulas y armamos manualmente una fórmula de búsqueda. Esa es la búsqueda básica, ¿no? Y podíamos usar trucadores y otras cositas que se emplean, ¿no? Vamos a ver cómo sería la búsqueda avanzada. Pasamos de principiante a estratégico, ¿no? Para eso va a depender de cada meta buscador. Por ejemplo, en PubMed tiene filtros por tipo de estudios, ¿no? Por campo, términos MES, este es otro tema también, ¿no? Filtros, ¿no? Por ejemplo, en PubMed busquemos un tema muy triado. Aquí en PubMed, por ejemplo, un tema muy triado, ¿no? Busquemos por ejemplo, un tema muy estudiado. COVID, COVID-19 es un tema, COVID-19. Antes, pero eso sí, voy a ponerlo acá mejor, en búsqueda avanzada. Hacerlo más rápido. Para no escribir menos, ¿no? COVID-19, COVID-19, le ponemos y mortalidad. Mortality. ¿Está así? Bueno, a ver, ya, listo. Y mortalidad. Buscar.
Mire usted, hay 58 artículos desde el año 2021 hasta acá que estudian COVID y mortalidad. Vean ustedes en PubMed, 58 estudios hay aquí. Vean ustedes, aquí tenemos los filtros por año, los últimos 5 años, vean ustedes, hay 58 artículos de los últimos 5 años. Puedo yo, ¿cuáles son de uso libre, por ejemplo? Que puedo, que no tengo que pagar, solamente hay, todos son de acceso libre, ninguno se paga, o sea, lo puedo ver a la extensión de todos los artículos, pero puedo seleccionar solamente metaanálisis, a ver, o revisiones sistemáticas, por ejemplo. Solo quiero revisiones sistemáticas. Uy, hay 2.400, ¿no? Solo como revisiones sistemáticas, pero quiero este acá. Ya, solo revisiones sistemáticas, por ejemplo. 2.000 resultados, ¿ve? De revisiones sistemáticas. Pero, como le digo, hay que lo mencionan, la mortalidad en revisiones sistemáticas. Me amplió la cobertura. Yo puedo seleccionar, entonces, por el tipo de artículo que yo quiero, a ver qué metaanálisis hay sobre COVID-19, ¿no? Y mortalidad, ¿no? A ver, sobre metaanálisis nada más. ¿Cuántos hay? 1.152. Metaanálisis se menciona COVID y mortalidad, ¿no? Pero se menciona esta palabra, pero yo tendría que ver los títulos, ¿no? Y en los títulos yo veo si el tema concuerda con lo que yo quiero saber. Porque el buscador, las palabras que yo le pongo, jala al artículo porque tiene la palabra COVID-19 mortalidad, o bien en el título, o bien en el abstract, o bien en todo el texto, ¿ya? Y a veces en la bibliografía, y lo jala el artículo, ¿no? Por eso es que tenemos que afinar acá la búsqueda nosotros, ¿ya? Eso es la búsqueda en PubMed. Y así, ¿no? Cada buscador tiene sus filtros, ¿no? Entonces, los filtros por tipo de estudio, por ejemplo, ¿no? En PubMed, es lo que estamos viendo acá. También si es por título, por abstract, podemos buscar también, está ahí para buscar ahí. Está en PubMed también cómo buscar en abstract, vean ustedes. Aquí está, ve, para ver abstract, full text, vean ustedes, de los últimos 5 años, cuánto se ha publicado, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Claro, aquí le he puesto la primera palabra, ¿no? ¿No? Estos artículos que yo he encontrado, ¿no? Estos 58 tienen la palabra COVID-19 en el título, ¿ya? Es la primera búsqueda que he hecho yo, primaria, ¿no? Pero con los filtros, vean ustedes, me aumenta el número de artículos, esa es la ventaja, ¿no? Que tengo más chance de encontrar más bibliografía. Y tengo que ver, pues, y hay una metodología que seguramente te la van a revisar de cómo seleccionar qué artículo voy a leer y cuál voy a tener en cuenta. Acá solamente lo vamos a buscar solamente, ¿ya? Entonces los filtros. Y los términos mesh, eso también se emplea. Acá tenemos nosotros en PubMed cómo configurar los mesh, ¿no? ¿No? Entonces nosotros entramos acá PubMed, buscamos PubMed, Mesh, ¿no? Eh, Tenemos un Mesh en PubMed, ¿no? También podemos nosotros, Mesh PubMed, aquí está, Home Mesh del NBC, y tenemos acá cómo utilizar los Mesh. Vamos a entrar acá, demora un poquito. Por ejemplo, yo quiero saber la misma, ¿no? Eh, vamos a ver acá. A ver, voy a buscar una palabrita, caramba. Ya. Vamos a buscar acá. En búsqueda avanzada, mesh. Aquí yo puedo agregar los términos, ¿ya? Por ejemplo, y busco luego el lenguaje mesh. Por ejemplo, artificial intelligence, intelligence, creo que es así, ¿se ve? Intelligence, cuando lee, intelligence, creo que es así, a ver. Eh, and, and agrego, por ejemplo, dermatología, ¿no? Dermatology, por ejemplo, ¿no? Search. Entonces, por aquí me está agregando, miren ustedes, search, para que veamos que
no encuentra palabras, no, una palabrita, dermatología, no la encuentro, no la encuentro, ¿no? Hay que configurar. Bien, yo puedo configurar acá para cada término los términos mesh, ¿ya? Yo puedo crear acá, ¿no? Pongamos para la palabra dengue, por ejemplo. Buscamos la palabra dengue. Aquí está bien, ya aparecen todos los sinónimos de dengue, ¿no? Que podemos encontrar ahí, ¿no? Voy a buscar dengue y me va a buscar aquí, ¿no? Un ratito. Aquí está, ve. Yo puedo seleccionar. Yo quiero, por ejemplo, sobre la vacuna, el dengue, pongo dengue vacunas y lo Wilder. Dengue vacunas, ¿no? ¿No? ¿Dónde está dengue vacunas? Ya lo puso. Dengue vacunas y le pone mesh, entre comillas. Me va a buscar todos los sinónimos que sea similar a la palabra dengue vacuna. Me amplía la búsqueda, se da cuenta, ¿no? Yo quería ver, por ejemplo, le agrego ants, ants, le agrego dengue severo. Listo. Ya, y le digo, ya, as to ser wilder, mesh and severe dengue. Y me pone dengue severo y con mesh. El término mesh, ¿qué hace el buscador? La palabra severo dengue me busca todos los sinónimos de dengue severo. Sí, todo me lo pone acá, te cuente, ¿no? Entonces, shock con dengue y todos los sinónimos. Y me búsqueda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y puedo agregarle ant mortality, por ejemplo, ¿no? Ant, y le digo mortality. Y si está por acá, si no está acá, lo busco. Ant, ya no hay más. Podría agregarle yo acá, ¿no? A mortality, ¿no? Bueno, vean ustedes, dengue, mesh términos, ya lo tengo ahí, de veros de dengue, ¿no? Dengue severo, por ejemplo. Le digo, buscar. Vean ustedes si me saca todos los artículos que tengan esa palabra. Un ratito hasta que lo busca. Me encontró 50 resultados que tienen vacuna con el dengue y el efecto en el dengue severo. Vean usted, hay 50 artículos. Yo puedo buscar acá filtro por año, por Astra, Fulltext, etcétera, ¿no? Y tipo de artículo. Y ampliar la búsqueda, ¿no? Vean ustedes la importancia de la vacunación. Todo me busca, ¿no? O sea, el término mesh me amplía, ¿no? Es un término que amplía la búsqueda. Uno lo puede configurar, facilito, ¿no? Y agregarle en la fórmula ahí, ¿no? Podría yo poner acá, por ejemplo, adverse effects. Adverse effects. Podría ser, ¿no? Sí, adverse effects. Le podría poner así, ¿no? Como comillas, effects. Efectos adversos, ¿no? Adverse effects, por ejemplo. Adverse effect. Hay que saber inglés, si no estamos fritos. Le pongo yo su terminito y lo puedo hacer manualmente. Y le pongo mesh, listo. Y le cierro su eso. Y estoy haciéndolo manualmente también. Busca. No hay resultados con esto, ¿no? Algo está mal escrito de repente, ¿no? Me parece que este término no lo conoce. Algo está mal escrito. Creo que es doble F. Creo que sí. Creo que es así. A ver. Search. Tampoco. Oh, algo pasó ahí. Mesh. Ya. En children, a ver. Vamos a poner, en vez de su children, ya. Niños. Search. Tampoco. Ya. Bueno. Le he puesto acá, pues, children. Children. Ahora sí. Tampoco, no hay niños con esa palabra. Bueno. Me permite ampliar, no encuentra ese término porque no le he configurado en su base. Entonces, el término mesh se emplea especialmente en PubMed y también en Cochrane se emplea esto, ¿no? Y los filtros que hemos visto, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre los menos resultados, pero buscar lo más relevante. ¿Cuáles son los más relevantes? Los que se parecen más a mi pregunta, ¿ya? Esos resultados. Los demás son que lo está en el índice, ¿no? O que está en el cuerpo del texto, ¿no? Entonces, cada indexador, en la búsqueda avanzada, vemos nosotros que el uso de filtros, he visto el ejemplo de PubMed, cada indexador cuenta con filtros, ¿ya?
en diferente configuración en su página, ¿no? Por tipo de estudio, por año, por idioma, todos los indexadores. Lilacs, Scopus, PubMed, ¿no? Incluso Scholar tiene filtros, ¿no? Vean, Scholar también tiene buscadores avanzados, miren. Yo puedo entrar acá a búsqueda avanzada, ¿ve ustedes? Y puedo yo configurar frases correctas, con palabras, con algunos publicados, las fechas, donde quiero que se publique. Yo puedo configurar esta búsqueda avanzada, ¿no? Por ejemplo, Google Scholar tiene su link para armar búsquedas avanzadas, ¿no? Es diferente que PubMed, ¿no? PubMed tiene acá su búsqueda avanzada, que está acá, ¿no? Con su forma de configurar, ¿han visto ustedes? De búsqueda avanzada, con su forma, ¿no? Y así, ¿no? Lilacs, por ejemplo, también tiene, Cielo también tiene su forma de búsquedas avanzadas, ¿no? O sea, eso es ya por configuración de cada uno de los softwares, de las bases de datos que archivan los artículos, ¿no? Y por título, por resumen, por autor podemos buscar. Como ven ustedes, los términos medios se usan en PubMed y en Cochrane, que amplían la búsqueda. Vieron ustedes cómo me amplió la búsqueda, ¿no? Con más facilidad, ¿no? Por sinónimos. Eh, entonces nosotros vamos a ir de la búsqueda a la pregunta científica, ¿no? Nosotros podemos hacer una pregunta de investigación cualquiera, ¿no? Y lo podemos llevar a una búsqueda científica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un proyecto y yo me hago una pregunta de investigación, ¿no? Perdón, está acá, guarda aquí. Aquí está. Yo tengo una pregunta de investigación de un proyecto de investigación. Formulación del problema. Ya me traigo una pregunta de investigación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la formulación del problema. Ahí está. Yo me hago una pregunta, ¿no? Me hago esta pregunta de investigación, ¿no? Yo puedo llevarla y convertirla en pregunta pico, ¿no? No en pico pregunta. Yo me la formulo y la pongo acá, ¿no? Y la puedo convertir. No ha venido, no ha venido. En, en pregunta de investigación. La puedo convertir en una pregunta de investigación. ¿Qué factores se relacionan con la circulación de virus de influenza y COVID-19? Entonces yo tengo aquí varias palabritas claves, miren ustedes. Eh, Puede ser virus de influenza, es un término. COVID-19, vean ustedes, ¿no? Virus 19 es una palabra, es otra palabra, ¿no? Y factores relacionados. Entonces son tres palabras, vean ustedes, ¿no? De los virus de COVID, influenza y COVID-19. Entonces yo lo llevo a una pregunta, ¿no? Población. ¿Cuál es la población? Para hablar de la pregunta P, ¿no? ¿Cuál es la población? Entonces, la población sería eh, pacientes con síndrome gripal, por ejemplo, esa población. Intervención, intervención, comparación, ya, y comparación. Ya, entonces yo lo llevo a esto, ¿no? Intervención, ¿qué va a ser la I? Entonces, la intervención, la comparación, ¿no? Y el output, output, o también conocido como en castellano desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Que es el output en castellano, ¿no? Entonces está el pico ahí. Esta cosita de acá, nosotros la podemos configurar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé qué es intervención, qué es comparación? Entonces, yo tengo que relacionarlo, ¿no? Entonces, yo tengo que ver el diseño, ¿no? Que el virus de influenza, que es un agente, ¿no? Va a tener un comportamiento, ¿no? Así como el COVID-19 son dos virus que están circulando. Yo quiero responder a una pregunta, ¿no? ¿Por qué circulan los virus de influenza, no? Entonces la pregunta está orientada, ¿no? Los virus de influenza y COVID, ¿no? ¿Por qué circulan? Entonces yo voy a postular acá una serie de factores que explican por qué circula el virus de influenza, ¿no? Que yo postulo.
Entonces, estos son los factores. Entonces, yo le llamo factores, ¿no? Factores que favorecen de riesgo, ¿no? Hacen que haya COVID, factor uno, ¿no? Que puede ser la edad, el sexo, ¿no? Por ejemplo, factor uno, factor 2, factor 3, cualquier factor que sea, ¿no? Que yo postule, cada uno es una hipótesis, lo que yo me postulo, ¿no? Que pueden estar vinculados como causa o asociados a esta enfermedad. Entonces, ¿qué hago yo? La intervención puede ser también una E, ¿no? O también llamado exposición, ¿ya? Exposición, que es PECO, intervención o exposición. En este caso, la intervención o exposición sería expuestos a factores, sería la exposición. Y la comparación se va a comparar con no expuestos. Mire usted, yo estoy armando, ¿no? El output sería, por ejemplo, la tasa de incidencia, tasa de prevalencia, etcétera, mortalidad, podría ser complicaciones, ¿no? Entonces son los desenlaces que podían presentarse en el estudio, ¿no? En este estudio. Entonces yo los puedo marcar ahí, ¿no? Está toda la pico, ¿no? Yo tengo que configurar, ¿no? La pregunta, ¿no? Eso. De eso se trata, ¿no? Y si yo configuro la pregunta, la palabra que están acá, estas palabras, el siguiente paso, yo tengo, por ejemplo, síndrome gripal, ese es un término. Eh, hay que ver qué factores, ¿no? Factor uno, factor 2, por ejemplo, estos, la tasa de incidencia, tasa de prevalencia y todo lo que voy a medir, que son desenlaces, yo los llevo. ¿Qué debo hacer esto? Primero tengo que buscar el lenguaje que yo empleo, buscarlo en DEX, ¿no? Y podía, busco en el sistema DEX y veo, o puedo utilizar el sistema Mesh, ¿no? También, y ya tengo el lenguaje científico convertido. Y con ello, los booleanos, ¿no? And, ¿no? Con not, or y otros más, yo puedo armar qué cosa. ¿Qué hago con esto? Con estas cosas, ¿qué cosa hago yo? Yo, con esto yo, con Dex, con MES, combinando con los booleanos, and, not, or, ¿qué hago yo? Yo hago ¿cómo se llama? Ya lo hicimos hace un momento, mi fórmula de búsqueda, ¿no? Llevo mi fórmula de búsqueda, ¿no? Hago mi fórmula de búsqueda. Por ejemplo, quiero ver, por ejemplo, si la nutrición, por ejemplo, and, and, and COVID, por ejemplo, ¿no? And, influenza, ¿no? Puedo buscar así, ¿no? Por ejemplo, yo busco eso, ¿no? Control copy, armo mi búsqueda, ¿no? Y me voy a un buscador con esos términos, por ejemplo, en esto, ¿no? De aquí, por ejemplo, ¿no? Yo lo busco, COVID and influenza. A ver, búscame. Vean ustedes, nutrición, vean, hay 9.300 artículos que hablan de la nutrición y la pandemia, ¿te das cuenta? Yo puedo combinar eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Yo podía incluso cerrar esto entre paréntesis aquí para que me busque solamente todo lo que tengan estos dos también, ¿no? No me entiende, aquí no hace caso, pero para que no me lo podría poner así, ¿no? Ahí está, a ver, comillas. Y me bajó a 49 resultados. ¿Ve? COVID e influenza. ¿Ve? Hay 49 estudios que tienen COVID. Vean ustedes cómo las comillas me permite encontrar las dos palabras metidas juntas, ¿no? COVID, nutrición y COVID e influenza. Vean ustedes, encuentro 59 artículos, ¿no? Que ya un poquito lo hace más manejable. Eso es lo que se hace, ¿no? La pregunta que tenemos, entonces, ¿el procedimiento cuál es? La pregunta que tenemos de investigación, ¿no? Que está acá, ¿no? Esta que me he traído, ¿no? Yo la convierto en pregunta pico, ¿no? De un estudio, ¿no? Y la pongo ahí. La pregunta de investigación, yo la pongo y la convierto en pregunta pico, ¿no? Y eso es lo que voy haciendo, ¿no? ¿No? ¿Qué factor, dice la pregunta, ¿no?
se relacionan con la circulación del COVID, por ejemplo, ¿no? Yo lo convierto esto en pregunta pico. Estos términos de la pregunta pico lo convierto en lenguaje MES y hago una fórmula de búsqueda, ¿no? Que es lo que he hecho yo acá, ¿no? Armar una fórmula de búsqueda, ¿no? Y con eso yo me voy ¿a dónde? A los buscadores, ¿no? Me voy a todos los buscadores, ¿no? En PubMed, y busco la literatura que hay sobre ese estudio, ¿no? En buscadores, ¿no? O indexadores, ¿no? Indexadores o también llamados bases de datos, ¿no? También llamadas bases de datos, ¿no? Base de datos, ¿no? Base de datos de PAME, Cochrane, qué sé yo, ¿no? La pregunta de investigación la convierto en Pico, los términos de Pico lo convierto en lenguaje MX, con los borreanos armo una fórmula de búsqueda y voy a los buscadores, sí, y encuentro la literatura que necesito para mi pregunta científica. Vean ustedes, hay pocos artículos, ¿no? Entonces podría ser un tema poco estudiado, ¿no? Al menos Google jala de todo, ¿no? Entonces hay pocos artículos que tengan eso. A ver, hay estudios acá en Perú que tengan esto, a ver, ante Perú, a ver qué tan estudiado está en Perú. Hay un estudio, miren ustedes, un estudio. Quiere decir que se podía hacer un estudio. Hay un vacío de conocimientos en Perú sobre nutrición y COVID influenza. Sí, hay que hacer un estudio. Hay un vacío, ¿te das cuenta? Entonces es importante, la pregunta pico nos ayuda mucho. Puede ser pico se emplea para ensayos experimentales, ¿no? Pero también se puede pasar por PECO, que es la exposición, ¿ya? Son sinónimos, ¿ya? Y hay más derivados de pregunta pico, ¿no? A veces hay solamente intervención, a veces, y no hay comparación, ¿no? Que son los descriptivos, ¿no? Sin pico claro, obviamente la búsqueda es caótica, pero si tenemos, ¿de dónde sale el pico claro? Cuando ya tenemos una pregunta de investigación, ¿no? Que la pregunta de investigación lo convertimos en lenguaje, ¿no? De pico y luego los términos del pico lo convertimos en DEX y combinando con Borreano armamos una búsqueda bibliográfica, ¿no? Y el otro es el uso de gestores bibliográficos, ¿no? Hay varias herramientas, Zotero, Mendeley, Enote, hay más, ¿no? Son varios softwares. Los más usados son Zotero, Mendeley. Zotero te da 300 megabytes de memoria libre, ¿no? Después hay que pagarle. Mendeley te da hasta 2 gigas, ¿no? Enote y otros más se paga, es pagado. Este es gratuito, te da una memoria. Yo tengo una versión acá, por ejemplo, de Zotero. Por ejemplo, voy a traer este artículo, ¿no? Este artículo que está en una revista, por ejemplo, ¿no? Yo tengo abierto, quiero abrir, abro Sotero, aquí lo tengo abierto. Ya, voy a jalar crear una base, ¿no? A influenza y COVID. Voy a jalar ese artículo que está ahí, supongamos, ¿no? Tiene que ver. Entonces yo agarro y con Sotero lo llevo primero a Sotero, claro, lo tengo que tener configurado, ¿no? Y voy a extensión, lo jalo para Sotero, y en Sotero lleva a esa carpeta de influencia COVID, ya lo tengo ahí, vean ustedes. Ya lo tengo acá, influenza y COVID, aquí está, ve. Ahí está el artículo, ¿no? El chocolate. Por ejemplo, y eso quiero meterlo en una referencia, ¿no? Supongamos en este artículo, yo lo pongo acá, ¿no? Y aquí escribo, ¿no? Por ejemplo, el chocolate afecta la nutrición, ¿no? En consumidores. Eso dice el artículo, supongamos, ¿no? Supongamos que eso dije. Esto yo hago un resumen de lo que dice y es un resumen ficticio, ¿no? Entonces yo agarro y quiero citar esto, ¿no? Y entonces agarro y le pongo, a ver, entro a Sotero que tengo conectado en Word y voy a agregar una citación ahí. Y quiero ver qué estilo, ¿no? Y lo voy a poner al estilo, Vancouver. ¿Dónde está este Vancouver? ¿Dónde estaba acá? Al estilo Vancouver. Acá está Vancouver, ¿ve? Que hay el estilo Vancouver, ok. Bien, ya lo tengo. Este de aquí, ya lo tengo. Y le digo, ya lo tiene. Me ha puesto un número 1, pero no aparece. Y al final de mi texto voy a poner bibliografía. Entonces ahí lo pongo ahí. Y le digo, insertar la bibliografía. Ahí. Ya lo puso, ve. Aquí está la cita, ve. Tomaru, JM y toda la cita.
Encuentro otro artículo que dice, por ejemplo, voy a abrir un artículo de por acá, dengue infections, ¿no? Este de acá, por ejemplo. Yo quiero jalar este artículo de PubMed, National Library of Medicine. Yo quiero jalarlo supongamos que este artículo me habla que las embarazadas con dengue que comen tienen ese problema. Es un ejemplo, ¿no? Yo agarro y lo jalo a Sotero de la página web, ya lo tengo ahí y aquí está, ve. Aquí está, ve, el dengue infection. Yo quiero contar que durante el embarazo, las mujeres que consumen chocolate tienen más dengue, supongamos, es un ejemplo, que supongamos que el artículo dice. Entonces, las gestantes, es un supuesto, ¿no? No tengo tiempo de leer todo el artículo. Chocolate tienen más complicaciones por dengue. Supongamos que dice este el artículo. ¿Quién lo dice? Ese artículo, voy a citarlo. Yo lo jalo, ese artículo que dice, y lo coloco. Le digo, enter, ya me lo puso. ¿Ve? Le puse el número uno, me puse el número dos, ya lo tengo como número uno y como número dos. O sea, ¿qué me permite el gestor bibliográfico? Yo estoy redactando de repente acá el capítulo del proyecto de antecedentes, ¿no? Puede ser antecedentes, puede ser la introducción, ¿dónde más? Puede ser el marco teórico de un proyecto, etcétera, ¿no? Incluso hasta en metodología a veces hay que citar, ¿no? Entonces, lo que una cite, yo lo puedo agregar y se van agregando ahí en el artículo, ¿no? Lo que voy agregando. Yo sé que esto dice un artículo, esta idea traigo de otro artículo, y está citado, vean ustedes, aquí está, de dónde saqué estas ideas. Es el gestor bibliográfico, vean cómo me simplifica el trabajo. Y yo puedo cambiarlo de modelo, por ejemplo. Yo le digo, entro acá a editar, ¿no? ¿Dónde estaba? Ajustes. Entro a ajustes y puedo yo cambiar al estilo APA, a ver si, quiero que me cites al estilo APA, no quiero Vancouver. Listo. Citar al estilo APA. Ya está, ya. Ya está, al estilo APA. Al estilo APA seleccioné, ¿no? Muy bien. Ya, editor de estilos, ya. Al estilo APA. Ya, a ver. Ya. Listo. Bien, bien, al estilo APA. Yo estoy pidiéndole que me lo haga al estilo APA. ¿Dónde estaba? Acá estaba, ¿no? Sí, este. Ya, ya está. Listo. Le digo al estilo APA. Entonces acá le pongo en esto, acá le digo actualizar. A ver si se pasa para APA. No lo cambió o no había una manera de hacerlo. Creo que era así, ¿no? Acá es documento referencia, creo que esto. Sí, al estilo APA. Me lo cambia al estilo APA, vean ustedes. Lo quiero cambiar. Ok, vean, listo, y me lo cambio. Ve. En vez de numerito, me cita al estilo APA. Tomaracu, con un clic. Y acá me los pone por orden alfabético al estilo APA. Miren. Y si quiero lo cambio a Vancouver. No, no quiero que sea Vancouver. Me voy y busco acá Vancouver. Y mejor quiero Vancouver. Más bonito está Vancouver, muchas letras. ¿Eh? Me lo cambia. Y ahí lo tengo yo con numeritos, ¿ve? Y acá con numeritos. O sea, todo eso puedo hacer, ven ustedes, con un gestor bibliográfico, ¿no? Puedo cambiar yo de bibliografías. O sea, los gestores bibliográficos, ¿qué me hace? Yo he jalado la fuente bibliográfica de la página web al gestor y del gestor lo estoy poniendo al Word. Y en el Word puedo jugar o quiero al estilo APA o quiero al estilo Vancouver. Puedo cambiar. Se puede hacer con todos ellos, con Mendeley. Yo uso Sotero que me simplifica la vida. Mendeley es más completo. ¿Eh? Todos los gestores bibliográficos. Si no usamos gestores bibliográficos, vamos a perder artículos. Se puede duplicar las búsquedas manualmente, es muy difícil llevarlo. Se cometen errores de citación que puede llevar a plagio, tengan mucho cuidado. Se pierde tiempo. Yo con un clip estoy escribiendo y citando a la vez. Yo he visto organizado por carpetas, sacar el gestor, etiquetar, anotar PDFs, cambiar el formato de Vancouver APA, que lo eche en segundos, con un clic. Vean ustedes, yo lo puedo hacer acá todo eso, ¿no? Todo eso lo puedo hacer en el gestor biográfico. Yo puedo guardar PDFs, puedo adjuntar archivos acá y no se me pierde, ¿no? Depende la cantidad de memoria que compre. Pues, con 300 megabytes puedo tener para un artículo, ¿no? Lo borro todo y luego cargo otro, ¿no? Pero si compro, me amplían hasta varios gigas, ¿no? Con bastante memoria yo puedo guardar acá la bibliografía, ¿no? Aquí está un resumen, incluso ven ustedes el título, aquí está acá los autores, todo bien, y cómo citarlo. Está
El abstract incluso está citado acá, está listo el artículo. De este también, ve. También está su abstract acá, ve. Está la fuente, ve que está el PDF, el abstract, y del otro, ve, ¿no? Este también, ve, vean ustedes, también está citado ahí el artículo y la página donde está eso. O sea, todo eso lo tiene guardado el gestor bibliográfico, ¿no? Yo puedo, ya no necesito ni siquiera tener en una carpeta los archivos. El mismo gestor tiene el acceso a los artículos originales si yo quiero ampliar o investigar más, ¿no? ¿Se da cuenta? Eso me permite, ¿no? Organizar por carpetas, etiquetar, anotar PDFs, cambia formatos, ¿no? Entonces, ya vemos desde PAME, jalamos los artículos, los estamos en Word, cambiamos de Vancouver a APA, ¿no? Automáticamente hemos hecho una demostración, digamos, adelantamos a esto, ¿no? Con un sotero. Entonces, eh, acá en investigación no basta saber solo cómo buscar, ¿no? Sino cómo pensar antes de buscar, ¿correcto? Bibliografía. Cómo decir antes de diseñar un proyecto, ya sabemos qué cosa no se debe hacer, lo que ya está muy estudiado, ¿no? Y cómo elegir antes de escribir, ¿no? Tenemos que, es otro tema ya. Aquí sí tienen que ustedes, es un tema que deben exponerle a alguien sobre lectura crítica, ¿no? Que es otro asunto, ¿no? Entonces, está bien claro, el buen investigador no es el que más estudia, es el que mejor pregunta, ¿no? Depende de qué nos preguntemos, vamos a encontrar respuestas mediante algún diseño de estudio, ¿no? Entonces, ustedes hemos aprendido hoy día a evaluar si un tema está o no sobreinvestigado, ¿correcto? Hemos visto cómo se identifica vacíos reales de evidencia científica, ¿no? Ya sabemos cómo, ¿no? Con los buscadores. Cómo construir una búsqueda estructurada básica con booleanos, cómo formular una pregunta pico clara y comprender la utilidad estratégica de un gestor bibliográfico, cómo nos simplifica la vida, ¿no? Siempre es crucial preguntarse, ¿mi tema tiene vacío real? O sea, ¿se acuerdan de la portada del sol? ¿Es algo nuevo que voy a aportar? Mi pregunta es específica, es muy importante eso, ¿no? ¿Mi búsqueda fue estratégica o fue improvisada? Ahora ya sabemos que estratégicamente podemos configurar la búsqueda con booleanos, con text, con mesh, ¿no? Y ambas fórmulas. Eso es lo que yo tendría como ponencia, pero yo tengo una inteligencia artificial. Vean ustedes cómo nos podría ayudar también para esto. Sí se puede. Voy a entrar yo acá a buscar inteligencia artificial, sí, GTP, GTP chat. Yo tengo un chat educado para inteligencia, ¿ya? ¿Dónde está el chat? A ver, Choking, GTP, ojo, está. Hombre, está acá en este, no, no es este. Yo tengo un chat, chat GTP, sí, 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 sí. Ya, que está educado, ¿no? En la que yo le hago una pregunta de investigación y me busca bibliografía, ¿no? Yo le digo, a ver, que me busque bibliografía para ChatGPT, por ejemplo. Le digo, hágame una fórmula de búsqueda para esta pregunta de investigación que está acá. Ya le digo, yo tengo esta pregunta de investigación. Y le digo, le doy un prompt al chat GTP, por ejemplo. Yo tengo uno que está entrenadito ya que me busque, aunque no lo encuentro acá. Déjeme buscarlo por aquí estaba, ¿no? Te mandé donde estaba favoritos. Aquí está chat GTP. Yo tengo una neurona de inteligencia artificial entrenada, ¿no? Aquí está. Framework, este es. Que me busque ahí. Este ya está educado para buscar inteligencia. Yo le pongo la pregunta. Quiero bibliografía, bibliografía de revistas indexadas. Quiero una fórmula, una fórmula de búsqueda de bibliografía indexadas a PubMed, por ejemplo. Mire, hay una fórmula de búsqueda a PubMed, mire, al toque de búsqueda, vean ustedes, a incluir. Vean ustedes, el buscador, ¿qué me hace? Resultados, factores asociados, ya me está armando para PubMed una fórmula de búsqueda. Esta fórmula de búsqueda yo
yo la llevo, mire, el chat GTP educado ya me saca con Mesh, con todo para paz, me ven ustedes, y otros buscadores, ¿no? Podemos refinar o expandir usando ya con esto, vean ustedes, con OR, TIAP, ¿no? Vean ustedes, más precisos, ¿no? O sea, miren, me amplía fórmulas de búsqueda, claro. Pero esta inteligencia artificial está entrenada educada para que me dé respuestas científicas. Y así puedo hacer lo que yo quiera y me ahorro tiempo, ¿no? Claro, no siempre lo que nos manda la inteligencia artificial es correcto, a veces se equivoca, alucina, hay que tener cuidado cuando revisemos la inteligencia artificial, ¿no? Pero es una herramienta fabulosa, vean ustedes, en un ratito me armó una fórmula de búsqueda biográfica y otras más para refinar la búsqueda y encontrar biografía para dar respuesta a esta pregunta de investigación, ¿no? ¿Ya? Yo le hice el prompt, acá una orden. Claro que el chat de acá está educado para investigación, ¿ya? Es una red neuronal de chat GTP que está entrenada para búsquedas bibliográficas, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde estoy acá? Acá está el manual. Entonces, creo que con eso he tratado yo de ver, son temas amplios. He tratado de hacerlo un poquito más sintético para hacerme entender. No sé si habré logrado el objetivo. No sé si tendrán alguna pregunta para ayudarles a responder. Sí. Bien, doctor, para ya finalizar la ponencia del día de hoy, si No nadie, se te escucha, Cristel. Creo que tu micrófono está apagado. Algo pasa, ¿no se ¿no? me escucha? Yo no lo escucho. ¿Le escuchan todos a Cristel? Parece que hace Hola, una sí lo pregunta. escucho, doctor. O Buenas escriban por noches. el chat si falla el micrófono. ¿Se me escucha? Hola. Parece que Cristel está hablando, pero no se le escucha. O yo no le Sí, se escucho. escucha. Mi micrófono está prendido, mi parlante también. Ah, ya sí se escucha. ¿Sí se escucha? Escríbeme la pregunta, Cristel. Creo que quiere Ah, decir algo. Escribe el no. chat para yo, porque no te escucho yo. Yo no le escucho, o yo estoy sordo. Bueno, así son los software, a veces se cruzan. Como le digo, son temas muy interesantes que requieren más tiempo, pero más o menos he dado algunas cosas claves, ¿no? ¿No? De estos temas, ¿no? Son muy bonitos y... Doctor, ¿ahí me Ah, quería escucha? finalizar la ponencia, dice. Ya, ya, Cristel, gracias, yo no te escucho, pero algo debes haber dicho, no sé si me habrán entendido. Ya, ¿Me sigue sin bien. escuchar, doctor? Bueno, todo está diciendo que más o menos. Bien, este, Bien. ya, como le digo, este maravilloso mundo de la investigación es esto, ¿no? Hacerse preguntas y ver si es que ya se fue contestada y luego buscar el vacío y armar un estudio güey, con eso, ¿no? Correcto, ahí está las. Muy bien, quiero agradecer por haberme invitado, ¿no? Ya lo dejo con ustedes. Bueno, el doctor no me escucha, pero igual quiero, para finalizar la ponencia, por su tiempo y por brindarnos esta ponencia que estuvo bastante interesante y también a los participantes por la disponibilidad de su tiempo. Quería compartir lo que es el certificado, pero ya le voy a compartir al doctor en su privado. A los demás no se olviden de llenar en el link de la asistencia. La palabra clave ahora se la voy a decir al doctor por chat para que nos pueda decir. Bien, creo que si hay alguna pregunta, escríbamela por el chat, por favor, porque estoy esperando alguna pregunta. ¿Puedo decir una palabra clave, por favor? Ah, ya, bueno, las palabras clave, ok, words, suelen utilizarse al final de los abstracts, ¿no? De los artículos científicos. Creo que le mostré uno, ¿no? Ujú. Gracias, me lo envían a mi WhatsApp el certificado. Sí, Ya. se lo vas a enviar. Y se construyen las palabras clave que están al final del abstract, keywords, es decir, en inglés, se construyen con los texts, con el lenguaje estandarizado científico, ¿ya? Así se escriben ahora los artículos, ¿ya? ¿Qué permite, como ven ustedes, encontrar si usamos los DEX? Porque todas las palabras clave están en DEX. Y si la palabra que buscamos nosotros coincide con la clave del artículo, lo va a jalar el buscador y lo tenemos el artículo. ¿Bien? Por eso que es muy importante saber elegir las palabras clave o con el lenguaje DEX
y que tengan vinculación con el tema que estamos escribiendo, sobre todo cuando escribimos un artículo científico. También se está poniendo en las tesis palabra clave, ¿no? Keyword, ¿no? Eso sí. Ya. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. Palabra gestor, ya. Eh, Gestor es el nombre que se le da a los softwares que ayudan a buscar bibliografía en páginas web, de artículos, ¿no? Recoge los datos de la referencia bibliográfica a su base de datos, incluso el artículo también lo jala, el link, ¿no? Y luego el gestor, el software agarra y te lo coloca en el Word, como hemos visto, ¿no? Le pone el numerito y abajo, en orden correlativo, va agregando según un numerito la biografía que vamos citando, ¿no? Es una, como han visto ustedes, uno hace un ejercicio de lectura, hace un resumen, escribe las ideas y luego lo citas y al toque te pone el numerito que sigue, o el primero o el que sigue y lo pasa al último. Si tú pones entre el 1 y el 10, por ejemplo, que estás entre el 1 y el 3, pones otro, el 3 sigue 3, el 4 se convierte en 5 porque el 4 lo pone nuevo y los demás para abajo aumenta. Te lo hace eso. Incluso referencias cruzadas puedes hacer, ¿no? También todo en automático, el gestor te corre, ya no pierdes tiempo. Hacer manualmente es un gran problema, demoran demasiado y siempre se equivocan. El problema ahora es que cuando uno publica tesis o artículos científicos de cualquier tipo, tiene que estar correcta la bibliografía porque si no concuerda o no está citado algo, eso se llama plagio y cometemos un delito, ¿no? De poner ideas que no corresponden. Por eso hay que tener, es mucho mejor un gestor bibliográfico utilizar, ¿no? Correcto. Se le llama gestor bibliográficos. Son softwares, Zotero, Mendeley, EndNote, hay más, ¿ah? Hay como 20, ¿ya? Pero los gratuitos son Zotero y Mendeley. Yo recomiendo Mendeley, es más amplio, tiene 2 gigabytes y tiene mm, sus ventajas también, ¿no? Muy bien. Ya, me está agradeciendo Cristel, ya. Sí, no que no le escucho. Ya, gracias, Cristel. Ok, un abrazo. Cualquier cosita estoy a su disposición, ya saben cómo contactarme. Ya, ya me encanta hasta trabajar luego, estos temas con ustedes. hasta Gracias luego, por invitarme. chicos. Hasta Ok, luego. me Buenas mantiene noches. vigente, me mantiene vigente. Gracias a ustedes.